Le damos las muy buenas noches para todos. Estamos en vivo en este día viernes 16 de junio. Ya a mitad de mes estamos, mitad de año, mitad de mes, mitad de todo, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Frío, frío, pero bueno, estamos en invierno ya, estamos en la temporada fría, pero bueno, estamos a full acá arrancando un nuevo programa, un nuevo tema y esperándolos a ustedes ahí para que empiecen a escribir en los comentarios, nos saluden y nos también podamos compartir la temática del día de hoy. Así es, y bueno, hoy continuamos ya con el tercer libro de Gálatas. Vivimos dos capítulos apasionantes donde Pablo nos deja muchas enseñanzas, pero no solo por el hecho que nos deje las enseñanzas, sino que esto fue una época en la historia donde realmente pasaron cosas y cosas que se repiten en el correr de la historia, ¿no? Claro, sí, estamos hablando del inicio de la iglesia, una iglesia que o sea, Dios estaba empezando a querer involucrar a las personas no judías. Para eso Dios levantó a Pablo. Ujú. Es decir, Pablo fue una persona llamada a que pudiera predicar el Evangelio, es decir, contar la historia de Jesús y la historia de la cruz y todo lo que había pasado, el mensaje de salvación, el mensaje de redención hacia las personas que no eran judías. Que eso era lo raro en la época, porque hasta entonces solo el mensaje, la ley, lo que sea, era para los judíos y solo lo vivían ellos y solo se predicaban entre ellos. Claro. Entonces es importante lo que está pasando. Pero en ese ámbito de esos comienzos de la iglesia estaban pasando ciertas cosas entre las personas de la iglesia y Pablo fue un hombre que va de frente y que quiere aclarar esas cosas, ¿verdad? Muy celoso de lo que es el Evangelio, muy celoso de lo que es el mensaje correcto de Dios. Y entonces él quiere corregir ciertas cosas, ¿sí? Recordamos que Pablo era un líder Ahí va. de muchos grupos, o sea, muchas iglesias. No sé, ahora capaz que uno dice iglesia y se piensa que es un templo grande lleno de gente, pero a lo que vamos es a grupo de personas que estaban creyendo en el mensaje de Jesús y él era un líder que tenía personas bueno, en toda la zona, no sé, se expandió un montón y Sí, lo que pasa es que recorrió mucho, ¿no? recorrió mucho. Recorrió mucho y eso hizo también de que sea una persona súper reconocida, sumándole incluso el pasado de él, ¿no? Sumándole a que él venía de ser un perseguidor de la iglesia, sumándole a que él ya tenía un trabajo donde también era muy celoso de lo que él hacía, por eso lo hacía en su rubro a la perfección, Sí, pero lo hacía. claro. Y ya era conocido. Pero bueno, haciendo rápidamente lo que pasó allá en el primer capítulo, se decía que se estaba predicando un evangelio diferente, que si bien era bueno, pero era diferente. Y esto traía mucha confusión a la iglesia, ¿no? Y Pablo, bueno, eso le molestó un poco porque se estaba distorsionando un poco el mensaje verdadero del evangelio, de la cruz. Sí, o sea, en realidad lo que estaba pasando el mensaje era el mismo, el mensaje de salvación de la cruz. Solo que al haber él veía que se estaba transformando en algo no muy certero, ¿no? Se estaba distorsionando. Entonces dice, pareciera otro evangelio, es el mismo, pero está torcido. Entonces él estaba hablando de eso, sobre ojo con lo que se predica, ojo con cómo se vive, cómo se predica, cómo se actúa, porque la base es el mismo evangelio, solo que se está viviendo distinto. Y él Claro. quería eso, ¿no? Quería recordar de que tengan cuidado con cómo estaban viviendo el evangelio. Sí, sí, sí. Y ya entrando en el segundo, vamos rápido porque Sí. tenemos mucho para hablar ya en el tercer capítulo. Pablo ya un poquito más, se puede decir la palabra feroz, Sí, claro. ¿no? Porque esta iglesia como que ya estaba terca, ¿no? Y se estaba viendo mucha hipocresía por parte mismo de Pedro, por parte de esto que, a ver, tenemos que ser, lo que él nos mostraba era que uno tiene que ser genuino en lo que realmente es.
Si decimos ser seguidores de Jesús, si decimos ser aquellos que testifican lo que realmente Dios es, pues bien, sean ustedes. No traten de estar bien con Dios y con el diablo, como quien dice. Como dice el dicho. No, el dicho. Pero sé que hay muchas cosas más, incluso en este capítulo, que ahora se me pasó porque es rápido, pero es muy apasionante lo que pasa en estos primeros 2 capítulos, que sin duda Pablo viene con todo, ¿no? Sí, en el capítulo 2 lo que había pasado, básicamente, Pablo cuenta de que Dios le dijo para ir a Jerusalén. Ahí va. Entonces, eso o sea, lo que ocurrió ahí es que Pablo fue a Jerusalén para estar con Pedro y con los demás apóstoles, ¿no? Y obviamente hablar sobre lo que cada uno estaba haciendo en su lugar, que es lo que ellos hacían, se reportaban mutuamente. Pero en el caso de Pablo y Pedro, lo que pasa es que Pablo, como decíamos, ¿no? Él estaba llamado hacia los no judíos y Pedro hacia los judíos, entonces había como que ese encontronazo. Era una situación difícil, pero bueno, lo que Dios quería hacer era, bueno, cada uno tiene su llamado y los dos están bien. Yo necesito los dos trabajos, Claro. necesito los judíos, necesito los no judíos. Pero claro, había que ponerse de acuerdo. Y está bueno, ahí Pablo fue un poco duro porque habla sobre que Pedro tenía que vivir lo que predicaba. A veces no pasaba eso porque se juntaba con unos y después hablaba de otros. Entonces eso fue el resumen de lo que es el capítulo 2, que los invitamos a que lean nuevamente para recordar, ¿verdad? Que lo lean y que también puedan visitar de nuevo los 2 capítulos que están ahí en el canal de YouTube, pero también en Facebook, para que también puedan entender un poco más. Hemos trabajado esto junto con Andrea Falcón, pero es muy, muy, muy apasionante porque son instrucciones, incluso como decíamos, para los días de hoy, porque es como que la historia se vuelve a repetir. Nosotros hoy, con esa necedad, con ese capricho, con esa forma de no querer entender lo que es realmente el Evangelio, ¿no? Tratar de distorsionarlo según nuestras necesidades. Pero hoy Dios nos da esta oportunidad de poder conversar este tipo de cosas, de historia, poder de ser un poco más incisivos en esto, para que también podamos nosotros ser más sensibles también a lo que Dios quiere. A causa de mucho desorden, de mucha doctrina humana, a causa de muchas cosas que el ser humano lo va acomodando según la necesidad de la gente o mismo de la iglesia, de la congregación. Hoy este libro de Gálatas viene para que nosotros podamos rever realmente lo que es el Evangelio. Este capítulo 3 está, si el 1 y 2 estaban buenos, el 3 está, rompe cabeza, ¿no? Sin duda, el Evangelio tal cual es, sin distorsiones, y ser celosos de eso, y tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado de cómo uno no solo predica y vive el Evangelio. Así que bueno, si te parece, empezamos con el capítulo 3. Capítulo 3, capítulo largo, vamos a tratar de aprovechar lo máximo que podamos. Y antes de comenzar, obviamente, le invitamos a que ya vayan dejando su comentario ahí, que vayan dejando lo que vayan entendiendo, lo que ustedes ya mismo han estudiado, ¿no? en alguna oportunidad acerca de esto de Gálatas. Para que también nosotros en un momento vamos a estar leyendo todos los mensajes juntos para bueno, pues bien, porque esto es muy largo y si nos detenemos como que se va a frenar un poco la dinámica, ¿no? Así es. Bueno, arrancamos a leer, ¿sí? Bien. Esta van a ver que es una versión más nueva, o sea, la de Gálatas 3 es una versión nueva, ¿sí? Pero en la Biblia que ustedes es tradicional, también la van a poder leer distinto, pero es lo mismo, ¿sí? Vamos a leer ahí lo que dice. Dice: «Qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes al Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley?
¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumple la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Pa. Vos sabés que yo estaba pensando, ¿no? Todo esto. Hay una historia más allá de la historia. ¿Qué voy con esto? Hay un Nuevo Testamento y un Viejo Testamento. ¿Cómo se llama? Viejo y Nuevo Testamento, ¿no? Antiguo. Antiguo Testamento. Sí. Por eso decía, hay una historia y hay una historia mucho más vieja. Y la que nosotros estamos viviendo hoy, somos parte de una de esa historia. Aún ya en esta era nueva, ¿no? Somos parte de este Nuevo Testamento, vamos a decirlo así. Y para entender un poco lo que habla esto, es que hoy en día también muchas veces nosotros nos regimos por la vieja historia. En las leyes, en aquellos que hasta incluso son radicales en ser estricto en cómo me visto, en cómo yo tengo que hacer tal cosa, en cómo yo tengo que predicar la palabra, en cómo yo tengo que llevar adelante una canción, en cómo yo tengo que llevar adelante la vida, en cómo yo tengo que relacionarme con esta sociedad, a dónde yo puedo ir, a dónde yo puedo no ir. Y muchas veces vivimos bajo la ley, que es justamente lo que Pablo habla un poco acá. ¿Por qué es necesario entender de que el pasado que ya pasó, es necesario que lo podamos conocer, pero que también podamos entender de que, bueno, algo cambió después de Jesús, ¿no? Sí, sin duda. O sea, eso que estás diciendo vos es como un pantallazo general. Pero mirá, si vos vas a mirar lo que está diciendo acá, lo que leímos recién, ¿tá? Acá lo que dice, cuando empieza a hablar, dice, qué tontos que son ustedes, ¿quién los embrujó? Parece que los hubiesen embrujado o los hubiesen entreverado. Yo les enseñé bien lo que era el mensaje de Jesús. Yo ya les expliqué cómo era. Claro. ¿No? Y ahora se vienen a preocupar por si la ley o el espíritu. Y les dice, a ver, contéstenme una cosa. ¿Ustedes recibieron el espíritu por cumplir la ley? Esa es una gran pregunta. O sea, es como decir, bueno, Leo, vos, sos salvo, sos justificado, tenés todo perfecto por haber cumplido la ley. Uh-huh. Dios te dio su espíritu por haber cumplido la ley. Y después dice, no le dice que no, pero le dice, ustedes recibieron el espíritu porque escucharon al evangelio y creyeron en él. O sea, está diciendo, nosotros recibimos el espíritu por el mensaje de la cruz, no por la ley, por si hicimos o si no hicimos, si llevamos, porque después en varias partes de Gálatas, en varios momentos, en este capítulo y en los anteriores y en los que vienen, habla sobre que la ley es imposible cumplirla. Claro. O sea, jamás nadie en la vida y en la historia va a poder ser justificado por la ley, porque es imposible cumplir la ley. Entonces, la ley ya no te justifica. Claro. Después habla, ¿está en contra de la ley? No está en contra de la ley, pero está dando una diferenciación, ¿tá? Porque si no, si vos decís, todos abarcaban para que lo único que importaba era la ley. Entonces, estaban remando en algo totalmente imposible. Sí. Por eso también yo me pensaba un poco en esto, ¿no? A veces nosotros vivimos de una manera que hace descreer un poco lo que realmente Jesús vivió en la cruz. Todo lo que el precio que Jesús pagó en la cruz para darnos salvación, para darnos libertad y todo eso, lo entendemos, perfecto. Pero muchas veces vivimos de la otra manera. Que ahí lo dice, es imposible que nosotros por medio de la ley podamos cumplir con todos los requisitos. Porque, a ver, ¿quién no va a fallar? No. Es imposible. ¿No? Pero es interesante, ¿no? Porque Pablo para mí es genial. Un tipo, como decíamos los otros días, guiado 100% por el Espíritu Santo, que llega a este tipo de cosas porque el Espíritu Santo lo va inquietando para que también él pueda
trabajar sobre esto, ¿no? Y mirá esta última parte, de lo que leímos recién, dice, ¿acaso Dios hace milagros porque ustedes cumplen la ley? Después dice, Dios da el Espíritu y hace milagros porque escucharon el mensaje de salvación y creyeron en él. Ahí vuelve a hacer la diferencia entre el cumplimiento de la ley y el mensaje de la cruz. Es como esos dos polos opuestos. Dios no hace milagros y nos da la salvación y su espíritu porque nosotros hagamos la ley, sino porque hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de la cruz que ya fue hecho por Jesús y nosotros tenemos que simplemente creer en ese mensaje y entenderlo. En un orden total, la prioridad siempre va a ser la cruz. Siempre. ¿No? Siempre. Llevado a esto a la salvación, llevado a esto a que nosotros necesitamos reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. ¿Y cuál es ese mensaje de la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Escríbanlo ahí. No, pero me animo a decir que el Señor Jesús en la cruz ya llevó todos los problemas, ya hizo todo lo que tenía que haber hecho. No solamente hablando sobre las enfermedades y la economía y la no sé qué. Hubo algo espiritual ahí. Un rompimiento, esa palabra. Sí, hubo un rompimiento, pero hubo una guerra ganada. ¿Tá? La Biblia lo dice, cuando van a leer, lean en la parte de la crucifixión, la muerte, la resurrección. Habla sobre que fueron robadas no sé bien las palabras exactas, lo lamento porque no busqué esa parte, pero fue una guerra real entre lo que es el cielo y el infierno. Claro. ¿Tá? O sea, Jesús fue mano a mano con el infierno y ganó. Entonces, hubo todo lo espiritual, se rompió ese día, se cambió ese día. Todo fue logrado ahí en esa cruz. Entonces, ya está todo hecho. No hay nada que hagamos nosotros que pueda modificar algo. Sí, sí. Entonces, eso es lo que habla acá. Que si ya está todo hecho, ya se hizo en la cruz, ya lo hizo Jesús, no importa lo que nosotros hagamos hoy por hoy, porque nada va a ser mayor a eso. Entonces, lo que nos queda a nosotros, lo único que nos queda es creer en eso y vivir eso. Claro. Más nada. Sí, sí. Y también sumarle de que no solo la guerra ganada por Jesús, sino también que cuando se rompe el velo, ya nosotros no tenemos que hacer más cosas para tratar de pagar un precio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Antiguamente veíamos los sacrificios que se entregaban ganados, se entregaban bienes en favor de pues bien, una guerra ganada, en favor de, por ejemplo, para reducción de pecados. O sea, la gente para pedir perdón por los pecados tenía que matar animales todo el tiempo. Todo el tiempo. Imagínate, vivían sacrificando. Sí, pero estaba pensando también en aquello de que toda la humanidad que hoy vive tiene acceso al Padre. ¿No? La imagen del velo, mira, ya ahora me dio ganas de que sea un tema aparte para otro viernes. Anotalo porque después nos olvidamos. La imagen del velo es una imagen fuertísima, pero clara, con un significado zarpado, y para el que un poquito puede investigar en la escritura, es impresionante lo que nos revela esa imagen. Obviamente que es algo largo de explicar, ¿no? Si yo doy, pero así como por decirte algo rápido, mira, en el tabernáculo, estaba hablando de allá hace miles de años, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la única forma de llegar a Dios era a través en el tabernáculo, ¿sí? Solo una persona accedía a ese lugar. Claro. Habían velos que separaban las distintas partes del tabernáculo, y el lugar más adentro, más inaccesible, era la presencia de Dios. No llegaba nadie. Sí. Y estaba ese famoso velo. Luego, toda la historia va cambiando, pero está siempre ese velo ahí. En algún momento ese velo en el que no es que nos impide, pero que no era sino más llegar a Dios. Sí, sí. Y ese mismo velo estaba el día que Jesús murió. Sí. Y se rasgó
de abajo hacia arriba, y esa imagen quiere decir, ya está, no hay más división. A través de Jesús, vos, yo, él, cualquiera, y en cualquier momento puede acceder a la presencia de Dios. Hay una imagen muy ilustrativa que es la película, obviamente, de la Pasión de Cristo, que lo muestra, ¿no? Sí. Y es impresionante, o sea, quizás ello quizás no sea tan real como lo muestra ahí, pero nos da también tan así como lo muestra real ahí. Fue, pero el tema claro, no. pero quizás fue más sorprendente, eso quise decir. Pero digo, eso nos da también una ilustración de lo que fue, ¿no? Por eso yo decía esto de la comparación de la antigua, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, por esta cuestión de entender el gran significado de la muerte de Jesús en la cruz, que no nos quedamos solamente con el velo que se rasgó, sino con la lucha espiritual que tuvo Jesús con el propio diablo. Sí. Y todos los beneficios que vinieron hacia nosotros. Y no estamos hablando exclusivamente del beneficio de, como soy hijo de un rey, yo me merezco tal cosa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la importancia de nuestra vida eterna. Estamos hablando de la importancia de que hubo alguien que se entregó por mí. La importancia de que nosotros ahora somos herederos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Exacto. Mirá, versículo 13. Dice, Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Eso, ¿cómo se entiende? Bueno, porque la muerte de cruz era maldición. El que moría en una cruz era maldito. Entonces Jesús murió maldito. Pagó en maldición para Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley, aceptando estar bajo maldición en lugar de nosotros. Él tomó ese lugar de maldición para librarnos de la ley. Y vos sabés el peso que nos sacó, ¿no? Sí. Jesús. Porque, como dice ahí, si nosotros no podemos cumplir la ley porque vamos a errarla siempre, sí, nos sacó una mochila, pero de toneladas, de kilos, ¿no? Nadie se iba a salvar nunca. Y no. Nadie. Y vos sabés que me puse a pensar esto ahora, porque ni siquiera ayer lo estaba pensando. Hoy lo analizo y pienso, ¿no? Qué importancia, ¿no? Porque, o sea, de verdad, si hasta ya estaba escrito que no podíamos nosotros soportar, que nosotros no podíamos pagar ese precio a causa de la ley, a causa de que no podemos cumplir con ese requisito, Dios vino y dijo, mirá, yo lo hago por vos. Jesús, ¿no? Yo lo hago por vos, quédate tranquilo. Pero necesito que vos cada día me creas en esto que yo estoy haciendo por vos. Mirá que lo estoy haciendo por amor, dijo Jesús. Hablando en estos días de hoy, ¿no? Sí, tal cual. Mira, ahora lo que hace Pablo siguiendo en el capítulo 3, ya estamos alrededor del versículo 15, para que vean ahí, por si quieren leer, está hablando sobre el pacto de Dios con Abraham. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver en que a través de ese pacto que hizo Dios con Abraham, Él está hablando sobre esa descendencia, sobre esa herencia, sobre eso que vos decías recién, sobre que cualquiera, sin importar si es judío o no es judío, hombre, mujer, chico, grande, cualquiera, en cualquier parte del mundo, es parte de esa misma familia, la descendencia de Abraham, ¿sí? Que fue finalmente consumada en Jesucristo, no en Abraham, claro, ni en Isaac, en Jesús, que fue la persona que lo logró, que lo hizo. Pero acá habla sobre eso, y mirá lo que dice, el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso, la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Y después dice, Dios entregó gratuitamente sin la ley. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sin tener... La ley no tiene nada que ver acá. Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de la promesa del pacto. Así es. Así que es importante pensar en eso.
Después, después dice, el 19 dice, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Sin embargo, la obra de Moisés como mediador no resultó en una sola familia, aunque Dios es uno solo. Entonces, ahí habla sobre cuál fue el propósito de la ley de Moisés, ¿no? Obviamente era algo puntual, era un momento importante, era un momento necesario, la ley era necesaria en aquel momento, pero no olvidar del pacto. El pacto fue algo, acá está hablando de algo mayor que la ley, ese pacto, esa promesa, que finalmente se cumplió en Jesucristo. Y sí. ¿Te parece si aprovechamos, ya que vamos media hora casi de programación? Bien. Vamos a ir a una pausa chiquita y ya dejamos este final. Nos queda un poco todavía, pero ya lo dejamos para primero leerlo en los comentarios que la gente nos vaya dejando y para ya finalizar. Dale, sí, cómo no. Bueno, seguimos en vivo, 22 horas, 2 minutos, y bueno, tuvimos que hacer ahí cuestiones del vivo, ¿no? Ya apareció la tercera persona en acción. Estaba presente por ahí en la vuelta. Bueno, saludamos a todos los que nos están escribiendo a través del chat, los que se van conectando, y si quieren compartir el enlace de la transmisión, háganlo. Eso nos va a ayudar también a dar difusión y bueno, también pero bueno, ¿te parece si leemos algunos saludos? Dale. No queríamos cortar todo lo que tenemos porque es mucho el material, pero bueno, también tenemos que hacer que ustedes participen, ¿no? Sí, no, y aparte han estado hablando también de esto, así que bueno, no nos estamos yendo del tema. Bueno, voy a leer allá donde, ¿qué es esto? A ver. Tenemos, bueno, nos saludan a la gente al principio, ¿no? Estaba Laura, Isabel, Nati, Andrés, que nos saludaba también, que está con Lorena. A ver, ahí vamos a leer ahí donde dice, Laura. ahí va, Laura. A través de Jesús en la cruz, la ley fue cumplida. Él fue el único que pudo cumplir. Exacto, viste que decíamos que nunca vamos a ser justificados por la ley porque es imposible cumplirla. Nosotros nunca, ni antes pudieron, ni nosotros lo haríamos, ni nadie nunca podrá cumplir la ley. Por eso Jesús vino para cumplirla y para liberarnos de esa carga, ¿verdad? Así es. También le damos la bienvenida a Lourdes Lemos, te estoy mirando, dice. Gabriel Rosconi apareció por ahí. Gracias Leo y Fabio por sus charlas con contenido tan beneficiosos para todos. Janina Alves. Que estaba esperando la pausa, dice. Bueno, sí, lo que pasa es que bueno, veníamos cargados con mucho material. Para que tengo un mensaje también en WhatsApp. Acá. Léelo vos que abajo. Acá. Dice, la ley se cumplió en Jesús y su mensaje es de reconciliación, que nosotros a través de la cruz nos acercamos confiadamente al Padre. Pero qué importante el que cree en eso. Claro. Yo siempre digo, ¿no? La importancia de darle el verdadero significado a todo lo que Jesús hizo, ¿no? Porque muchas veces con todo esto de la ley, muchas veces con todo esto de no romper lo que ya fue hecho antes, desvalorizamos el verdadero significado de salvación, el verdadero significado de la cruz. Y Jesús vino para hacer todo nuevo, vino para que nosotros hoy podamos vivir en libertad, para que nosotros podamos no vivir más en esa opresión, no vivir más con ese...
yo no sé si la palabra es compromiso, pero con ese peso de tener que vivir haciendo, ¿cómo es la palabra? Intercambios con Dios, Mm, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Me apareció Luquitas sabor. Sabor David Cuadra, el gran músico. Este, Pero mira, de lo que estabas hablando recién, justo continúa hablando de eso, o sea, estamos en el final ya del capítulo, ¿está? Pero mira lo que dice, del 23 en adelante, dice, antes de llegar esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros. Dice, no tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. ujú. Por eso la ley era nuestro guardián, hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Nosotros hace un par de meses, semanas, hablamos de la fe. ¿Te acordás que nosotros en aquel entonces hablamos de la fe? Pero, ¿qué pasa? Nos confrontó muchísimo, porque entendíamos que la fe no era aquella cosa de que voy a creer porque necesito un milagro, porque tengo una necesidad y se la voy a pedir a Dios y voy a creer que eso que pedí, eso va a acontecer y eso que yo si se lo pido a Dios, Él me lo tiene que dar porque yo soy su hijo y no sé qué, pero no sé. Pero hoy esto va a reafirmar todos aquellos conceptos que nosotros estábamos hablando acerca de la fe, ¿no? Cuando, eh, cuando Dios habla con Abraham, que es el padre de la fe, ¿no? Eh, Entendamos que la fe es obediencia, que la fe es someter nuestra vida en dependencia de Dios. Es decir, dice la Biblia en Hebreos, es después la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Nosotros en aquel entonces hablamos acerca de justamente eso. ¿Cuál es la certeza que nosotros tenemos? ¿Tenemos certeza de que Jesús va a volver? O cambiamos esta pregunta y decimos, ¿tenemos certeza de que Dios va a responder a mi necesidad? Mm. ¿Qué es más fácil? Como decía Jesús, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados? Decirle al paralítico que se levante. Bueno, ¿qué es más fácil? ¿La certeza de que Jesús va a volver? ¿O, o es mucho más fácil decirle, lo que yo te pedí, Señor, vos me vas a responder? Son cosas distintas, pero son iguales. La fe, en este caso, y tiene mucho que ver, muchas cosas tienen mucho que ver porque van todas entrelazadas, ¿no? Hoy tenemos el ejemplo de Abraham que le creyó a Dios, ¿no? Y, y bueno, un montón de cosas más que... Dale. En la mente hay un montón de Sí, cosas. sí. Pero mirá, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque usted, eso es otra cosa. Ujú. Porque no soy hija de Dios por lo que yo eh, negocio con Él. Lo que yo le digo, hago esto, vos me das esto. O sea, solamente por lo que yo haga. Como que vivimos en un intercambio permanente. Claro. Muchas veces en la vida normal, nosotros somos así. Aunque no seamos cristianos, vivimos así. Yo le rindo a mi patrón si él me paga bien. O yo le regalo algo a mi esposa si ella se porta bien conmigo, si me hace una comida rica, si yo cuando vengo me deja dormir una siesta o mirar un partido de fútbol tranquilo. Vivimos permanentemente tratando de... No quiere decir que yo lo haga, ojo. Pero vivimos permanentemente tratando de hacer trueques entre nosotros, de hacer intercambio de cosas, ¿no? Y con Dios claramente no va a funcionar así. Por más bien que yo me porte, si yo no le creo a Dios, si yo no le creo, no le doy importancia al verdadero significado de la cruz, de nada va a tener sentido todo lo que yo haga. Así yo dé mi mejor ofrenda, así yo vaya todos los domingos a la iglesia, así yo sea la persona mejor hablada del planeta, no va a funcionar nada si yo realmente no le estoy creyendo a Él. Exactamente. Y mira, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Todos son uno en Jesucristo. No importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Ahí retoma lo que hablábamos hoy, lo que hablábamos del el pacto de Dios con Abraham
que no tiene nada que ver con la ley, porque el pacto de Dios con Abraham, la promesa fue antes de la ley. Y fue más importante porque también se cumplió todo en Jesucristo. Pero qué lindo eso, ¿no? Que nosotros somos esa descendencia que heredó esos mismos beneficios, entre comillas, de ser parte de esa familia. Ujú. Entonces la verdad es buenísimo pensar en eso. Y hay una de las cosas que habla ahí que ayer lo hablábamos justo con Andrea, ¿no? El hecho también de que nosotros con Andrea ayer hablábamos acerca de que el pertenecer a Dios es para todos. No es que sea para unos, para otros, si son... la palabra no era pertenecer, pero era esto de que el llamado que Dios tiene para todos es para toda la humanidad. Mujeres, hombres, políticos, empresarios, pobres, ricos, negros, blancos. O sea, creo que Dios abre un abanico a toda la humanidad para que podamos nosotros formar parte de esta herencia, Sí. ¿no? De esta herencia de salvación, esta herencia de las cosas que Dios tiene preparada para todos nosotros, ¿no? Sí, mirá, Laura pone ahí en el chat, pone, Pablo declara esa jerarquía del reino de Dios, dice, no existe tal cosa. Ningún creyente es más importante que otro, en Cristo ya no hay distinción. La ley fue nuestra guía hasta que llegó Cristo. Uh-huh. Es una etapa de la vida, ¿no? Que se culmina con la venida de Jesús. Yo por eso decía hace un ratito, o sea, qué impresionante, pongámonos a pensar el peso que nos sacó Jesús al morir en la cruz por nosotros. Sí, ya se sabía que no íbamos a poder cumplir con ninguna promesa, con ninguna ley que fuera impuesta. Por eso, imaginemos, ¿no?, que estamos teniendo un privilegio tremendo. Acuérdense de todo esto. Los únicos que entraban al santo lugar allá eran los sacerdotes. Los únicos que tenían tener un acceso a Dios eran pocas personas, no eran todos. Nosotros hoy no tenemos título porque nos olvidamos de los títulos y nos ponemos, ayer hablamos con Andrea, nos ponemos todos en el mismo nivel y todos tenemos el mismo acceso a Dios. O sea, ya no dependo yo de que venga el ungido de tal país para que venga y me dé sanidad. No espero que venga tal persona porque esa persona es profética y esa me va a dar una profecía. O sea, todos tenemos el acceso al Padre para que Él nos revele sus verdades y podamos descubrir cuáles son aquellos misterios que Él tiene para todos nosotros, ¿no? Acordémonos que la Biblia también dice, hay muchos misterios, hay muchas cosas que están ahí ocultas que le vamos a descubrir a través de parábolas como la hacía Jesús en aquella época, ¿no? Pero hay muchas cosas incluso por descubrir todavía, que nosotros ya estamos medio cegaditos ahí, pero lo bueno que tiene es que tenemos la oportunidad hoy en día de poder contarla y vivirla. Imagínate que podamos, de lo que somos hoy, podamos ser el 10% más. Y vos decís, pero yo apenas estoy comenzando. Bueno, si vos recién estás comenzando, imagínate que tengas un 10% más de esa vida cristiana que tan importante es. ¡Buah! Sería un montón. Bueno, y eso de poder también compartirlo, como decías vos, ¿no? Compartirlo, este tipo de misterios que podemos ir revelando y podemos ir aprendiendo a través de la lectura, ¿no? Y también de poder compartirlo con ustedes. Nos hace crecer. Uh-huh. Crecemos todos y aprendemos cosas que de repente no lo habíamos visto de esa manera. No que no lo conocíamos, porque a veces conocemos mucho. Tenemos muchos años en la iglesia, no sé, estudiamos mucho, pero Dios va revelando de a poco también sus cosas. Todo el tiempo, constantemente hay cosas nuevas, porque si no, sería aburrido también decir, bueno, yo ya sé todo y acá termina mi vida. Hasta el último día de nuestras vidas vamos a estar aprendiendo cosas. Sin duda que sí. Y lo vuelvo a leer, ¿no? Este último estrofa que hay, desde el versículo 20. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Insisto en esto, la importancia de la fe bien intencionada, la importancia de la fe bien llevada a cabo, entendiendo cuál es el verdadero significado de la fe.
A veces nos cuesta romper estructura, a veces nos cuesta entender para qué la fe tiene que ser puesta en acción en nuestras vidas. A veces creemos que la fe tiene que ser puesta en acción para conquistar, para alcanzar, para, mirá, Dios hizo la diferencia en mi vida porque yo lo creí. Y la fe va mucho más allá de lo que yo pueda recibir. Porque todo lo que yo pueda recibir, en realidad, Dios ya me lo dio, porque nosotros somos herederos de todo lo que Él tiene, ¿no? Pero bueno, insisto, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la fe que nosotros, la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la fe que nosotros estamos teniendo en Jesucristo? ¿Estamos creyendo en Él? ¿O porque todavía no alcanzamos un milagro, yo todavía tengo mis dudas, ¿no? Y es la importancia. Si vamos a creer en Jesús, allá por... y quería utilizar una palabra media académica, pero si vamos a creer en Jesús, vamos por todo, ¿no? Que es así. Sí. Porque, ¿qué es ir por todo? Si nosotros vamos a creer en Jesús, vamos a tener que vivir para adorarlo. ¿Y qué quiere decir vivir para adorarlo? Es someter nuestra vida a Él, es rendir nuestra vida a Él, es reconocer que Él es nuestro Señor todos los días de nuestra vida, minuto tras minuto. De que acá no hay un negocio, de que acá no hay no va a haber un intercambio de cosas para que Dios haga el favor en mi vida. A veces nos preocupamos más por lo que puedo recibir que por lo que yo pueda darle al Padre. Cuando hablo de darle es cuánto yo rindo mi vida hacia Él, ¿no? Y acordate que hace poco hablábamos también, cuando hablamos sobre la fe, que quisimos también quebrar nuestra mente, ¿no? En lo que uno creía y aprender a ver las cosas de otra manera, ¿no? Cuando hablábamos de la fe, vimos que la fe es en realidad para edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para edificación de la iglesia. Ni siquiera es para mí, Claro. no es para nosotros. La fe es para poder expandir el reino, poder crecer en la iglesia, en el cuerpo, poder bendecir a otros, poder trabajar también en mis dones y mis talentos, ¿no? En mis ministerios, bueno, en fin. Entonces, ni siquiera es lo que uno está acostumbrado a pensar. Pero bueno, de a poco vamos a ir cambiando esos paradigmas que hay alrededor. Sí. Y el gran anhelo que por lo menos tengo es que todo lo que nosotros podamos compartir a través de una pantalla, a través de un mensaje, a través de mismos todos, cuando digo todo no es solamente nosotros dos, es ustedes desde ese lado también con sus comentarios, con lo que puedan compartir también con gente que se van a encontrar. El gran anhelo es que podamos vivir una iglesia unida, una iglesia amalgamada, una iglesia que pueda vivir en sintonía, una iglesia que no se cuestione ante la fe en el sentido de que cuánta fe tenés vos y cuánta fe tengo yo, cuántas cosas te acontecen a vos y cuántas cosas me acontecen a mí, sino que podamos vivir en esa armonía de entender que somos todos parte de un mismo cuerpo, que acá no hay mejores y peores, que acá no hay sabios y aquellos que son ignorantes. O sea, la madurez y el crecimiento no los va dando Dios a medida que nosotros vamos a tener intencionalidad con Él. Esta palabra que decía Marcos Brunet, ¿no? Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y eso sí va a marcar la diferencia. Cuánta intensidad, cuánta intimidad vamos a tener nosotros para con Dios. Y esto capaz es un tirón de oreja para todos nosotros, ¿no? Cuánta intimidad realmente nosotros tenemos con Dios, cuánto tiempo nosotros le dedicamos a esta madurez o a este entendimiento que necesitamos para poder entender de que Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros realmente queremos para con Él. Así que bueno, la verdad me impacta, como decía al principio, no me impacta el poder entender o interpretar todas aquellas cosas que también Pablo vivió en aquella época. Ojalá hoy nosotros pudiéramos, ojalá no, porque en realidad
si lo tenemos escrito en una palabra es porque ya ese es el manual para nosotros también, Sí. ¿no? Pero que sí se levanten personas como Pablo, pero que sí se levanten personas como Pedro, aún con sus errores, pero aún cuando él recibió el Espíritu Santo, fue quien llevó a cabo el arduo trabajo de también edificar la iglesia. Sí. Acuérdense cuando él le decía a todos aquellos rebeldes y a todos aquellos que estaban en contra de Jesús, ¿no? Por culpa de ustedes, arrepiéntanse, ¿no? Y aún así Pedro, con todas esas cosas que uno piensa de él, fue uno también de los principales en todo esto. Y aún Pedro, equivocado en esto, lo leíamos en el capítulo anterior, también tuvo la oportunidad de corregir, supongo yo, ¿no? Por eso, bueno, les animamos a que entre todos podamos cultivar y crear que la fe sea una fe sana, sea una fe que pueda tener como principio el temer las bases que Dios nos pone, ¿no? Saber de que nosotros no tenemos ya más esa esclavitud, no vivimos más esclavos de nada. No tenemos por qué andar haciendo cosas en favor de cubrir una macana, en cubrir un pecado que cometí. No. Pecado que se comete, pecado que le pido perdón a Dios. Y aun si yo aún pecando me vuelvo a equivocar y una y otra vez, Dios también tiene la capacidad de perdonarnos. Pero también, obviamente que a lo que apuesta Dios es a que nosotros, como decía recién, maduremos, ¿no? Claro, no esa permanencia en el pecado, porque cuando hay una permanencia en el pecado, ya es un error nuestro, ¿no? Uh-huh. O sea, no es un error en el sentido de que no estamos entendiendo el cambiar, no estamos entendiendo el modificar esa parte de nosotros. Uh-huh. Pecar, vamos a pecar, vamos a seguir pecando, y Dios es misericordioso para perdonarnos día a día y vez tras vez, pero nosotros tenemos que luchar por no permanecer en el pecado y ser mejores día a día, ¿no? Tenemos un montón de herramientas que tal vez en la iglesia primitiva no tenía. O sea, tenemos todo, tenemos la palabra de Dios, tenemos, con el internet, que uno ahora cualquier cosa encontrás y buscas y estudiás y tenés libros y tenés lo que quieras. Tenemos acceso a tantos materiales y tenemos acceso a la presencia del Señor en cualquier momento, en cualquier lugar, que es imposible que nosotros no logremos esa facilidad que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, hay que querer y hay que trabajar y hay que buscar. Ayer yo hablaba con Andrea justo, no sabía, hoy hasta ahora no sé bien el motivo, pero tratemos de que cuando queremos alejarnos de la presencia de Dios, cuando queremos alejarnos porque estamos sucios, porque estamos en pecado, porque cuando estamos en falla, a veces tendemos a alejarnos de Dios. Pero justamente lo que animamos ayer es a que en vez de alejarnos, nos vinculemos cada vez más a Dios, aún estando sucio. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que va a haber un quiebre, va a llegar un momento que nuestra alma, que nuestro espíritu va a entender de que nosotros necesitamos volvernos a Dios en todo momento, en todo tiempo. Y por eso decía ayer, por más mal que a los ojos nuestros estemos, no cometamos el error de alejarnos porque estamos mal. Al contrario, fomentemos esto de estoy mal, bueno, yo me voy a insertar, porque si yo me inserto en los caminos de Dios, probablemente el Padre haga algo extraordinario en mí. Empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a sanar, a curar todas aquellas cosas que pueden estar dañadas. Y a veces nosotros tendemos a alejarnos porque, ¿cómo voy a ir a la iglesia si estoy mal? ¿Cómo voy a darle prioridad a las cosas de Dios si yo vivo en el pecado y todavía me cuesta un montón dejar la mentira, dejar yo que sé, tantas cosas? Pero no, tratemos de que en vez de, insisto, alejarnos, nos volvamos a Dios. Y aquellos que, entre comillas, estamos bien, las comillas ya está de más explicarla, ¿no? Pero aquellos que creemos estar bien, que afiancemos nuestros pasos en las cosas de Dios.
Dios está esperando que nosotros todos activemos lo que Él dio para cada uno de nosotros. Que no nos quedemos de brazos cruzados. Ayer hablábamos que necesitamos una iglesia que se comprometa. Necesitamos una iglesia que cumpla el propósito por el cual Dios nos llamó. Y a veces equivocadamente pensamos de que con ir a la iglesia ya es suficiente. Con ir a la iglesia, escuchar la palabra e irme para mi casa ya es suficiente. Pero Dios no quiere eso de todos nosotros. Dios quiere una iglesia activa, una iglesia que pueda llevar adelante este plan, este propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hablábamos también acerca de qué impresionante todo lo que aconteció allá en el libro de Hechos cuando se convertían personas así de la nada, habían manifestaciones y estaba todo el trabajo de los 12 discípulos y estaba todo el trabajo que se venían haciendo en las ciudades y había un mover grandísimo del Espíritu Santo y se convertían 5.000, se convertían 3.500 y se convertían tantos y tantos y tantos. Y hoy, ¿por qué hoy no acontece ese tipo de cosas? Evidentemente hay una iglesia que necesita ser sanada. Evidentemente hay una iglesia que necesita ser activada. Evidentemente hay personas como cada uno de nosotros que necesita insertarse en esta labor, insertarse en este compromiso de llevar el mensaje, de llevar el evangelio, de llevar la palabra para aquellos que no lo conocen. Métodos, hoy en día tenemos un montón, a través de las redes sociales, a través de visitar a una persona, a través de mandar un mensaje, a través de, no sé, miles de métodos que podamos tener. Pero queremos incentivarte a que no te quedes de brazos cruzados. Que cada uno de nosotros pueda cumplir con esta labor tan linda que es el Evangelio, ¿no? Así que nada, estamos ahí a 3 minutos de terminar el programa, o 2, porque ya estoy solo, así que recorto un poquito. Pero bueno, quería agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros en todo este tiempo. Ya estamos a 6 meses, 6 meses de comenzado el año, pero no recuerdo bien la fecha cuando comenzamos a hacer las transmisiones de este año. Pero ya hace ya un tiempito, creo que fue por allá por marzo. Y quería agradecerles porque siempre han estado con nosotros compartiendo, pero también entendiendo de que hay mucho más por crecer, mucho más por avanzar y que no es suficiente muchas veces lo que nosotros estamos realizando. Dios espera mucho más de cada uno de nosotros y por sobre todas las cosas que podamos vivir en esta sintonía, en esta relación íntima con Dios, ¿no? Así que bueno, algo para recordar. No, creo que no. El próximo lunes vamos a estar de nuevo con el programa de Sanamente. Se va a estar hablando, ya les digo, de qué se va a estar hablando el próximo lunes a partir de las 20:30. La inmediatez de lo absurdo y sus problemas actuales. Dani me explicaba un poco qué es acerca de todo esto, que uno quiere las cosas inmediatamente, pero bueno, va a estar buenísimo, no les quiero adelantar nada. El lunes a partir de las 20:30 horas vamos a estar acá y todos los jueves también 20:30 horas conectados a la fuente. Ayer tuvimos un programa súper lindo. Andrea también, el agradecimiento por estar compartiendo también los días jueves y por todo el trabajo que ella también viene haciendo, ¿no? Porque fue uno de los grandes desafíos para ella y también para nosotros el poder ejecutar y poder llevar adelante esta transmisión todos los jueves, porque también nos responsabiliza, pero también nos hace crecer un montón. El poder estudiar, el poder preparar, el poder llevar el mensaje, el poder hacer que también ustedes estén ahí compartiendo, y eso para nosotros es maravilloso. Terminamos por acá la transmisión. Nos reencontramos entonces el próximo lunes y el próximo jueves y el próximo viernes. Que tengan un lindo fin de semana y bueno, les mando un abrazo grande. El domingo, el sábado, por favor, no dejen de congregarse. Esperen que estoy buscando el final acá. Y bueno, gracias por estar ahí. Ahí apareció Daniel, mirá.
bendiciones, todo un éxito ser instrumento en las manos de Dios. Gracias, Dani, por también formar parte de este gran equipo. Así que bueno, terminamos por acá. Muchas gracias por compartir esta noche. Que tengan un lindo descanso y disfruten del fin de semana. Un abrazo grande. Chau, chau.